Muy buenos días a todos, les agradezco su presencia. A nombre del Instituto Tecnológico Autónomo de México, les agradezco que nos acompañen en este webinar, el último de la serie Conversar e Inspirar, que hemos organizado en un esfuerzo compartido con México Actúa. El día de hoy estaremos hablando del nexo agua, energía y alimentos, un webinar que va a resumir todo lo que hemos estado compartiendo con ustedes a partir del mes de abril. Muy bien, para eso, para reflexionar sobre esto, nos acompañan esta mañana Lisbeth Naranjo. Lisbeth es consultora para la CEPAL, para América Latina y el Caribe en estos temas de agua, energía y alimentos. Está también con nosotros, y le agradezco muchísimo, a Antonio Levi, coordinador regional para América Latina del programa Nexo y del programa Head Transform en asociación con la CEPAL. Teníamos previsto también que estuviera con nosotros Gema Santana, quien por un imprevisto de salud no nos puede acompañar hoy, pero bueno, amablemente nos hizo llegar un video con su participación, entonces podremos oír su punto de vista sobre esta problemática. Ella es encargada de la Agenda 2030 en la oficina de la Presidencia de la República. Y nos acompaña, como siempre, como a lo largo de estos 3 meses, y agradezco muchísimo a Lorena Macías. Ella es directora y cofundadora de México Actúa. Gracias, no les quito ni un minuto más. Bueno, nada más por último quiero comentar un poco la dinámica, perdón. Inicialmente tomará la palabra Antonio, la tomará Lisbeth, veremos el video de Gema y luego habrá una oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Para ello les pido que utilicen el botón que se llama así precisamente, preguntas y respuestas en esta herramienta de Zoom. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros panelistas. Lorena, les dejo la palabra. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias al ITAM. Aprovecho también para agradecer a Jorge Romero y a Leti Fernández y a todo el equipo de desarrollo ejecutivo del ITAM. Ha sido un gusto para nosotros trabajar con ustedes en esta iniciativa. Como mencionó Marina, ha sido trabajo de muchos meses, entonces estamos muy contentos de concluir este esfuerzo con este panel tan importante. Entonces, bienvenidos a todos. Como saben, México Actúa es un action plan que vincula a los sectores académico, empresarial y gubernamental y social para informar, concientizar y actuar en torno al nexo agua, energía y alimentos para contribuir al desarrollo sostenible en México. Como ya mencionó Marina, este esfuerzo en conjunto con el ITAM tuvo tres ciclos. En el primer ciclo hablamos sobre seguridad alimentaria, en el segundo ciclo hablamos sobre seguridad hídrica y en el tercer ciclo hablamos sobre seguridad energética, todo con el enfoque de la coyuntura en la cual vivimos actualmente, que es el impacto del COVID en el nexo agua, energía y alimentos. Y hoy tenemos el gusto de finalizar esta sesión con el panel Nexo Agua, Energía y Alimentos. Me permito otra vez presentarles a los panelistas. Gema Santana, que es directora de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República. Como mencionó Marina, por temas de salud no le va a ser posible reunirse con nosotros hoy. Tenemos a Lisbeth Naranjo, consultora de la CEPAL, ella está basada en Chile. Bienvenida, Liz. Antonio Levi, que es asesor senior de la GIZ, que es la Agencia de Cooperación Internacional Alemana, y coordinador regional de Latinoamérica de Nexus Platform, también basado en Chile. Y bueno, yo tendré mucho gusto de coordinar la sesión. La agenda es la siguiente. Tendremos presentaciones, como mencionamos, Gema no está presente, entonces vamos a pasar directamente con Antonio Levi. Después tendremos la participación de Lisbeth Naranjo, tendremos una oportunidad de tener sesión de preguntas y respuestas. Los invito a que hagan sus preguntas en la sección, ¿cómo se llama? Preguntas y respuestas, y podemos continuar la conversación en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en @México_Actúa y tendremos la conclusión y cierre. Como saben, estos webinars son grabados, entonces pueden acceder a los anteriores si tienen interés en nuestra página mexicoactua.org o en el canal de YouTube del ITAM. A los medios de comunicación, bienvenidos también. Y si van a citar a alguno de los panelistas, les pido lo hagan en el marco de este panel
organizado por el ITAMI México Actúa. Sin más, doy la bienvenida entonces a Antonio Levy. Si me permiten tantito en lo que proyecto su presentación. Muy bien. Adelante, Antonio. Perfecto, Lorena, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Muchas gracias, Lorena, por la invitación al Instituto Tecnológico Autónomo de México y también a Marina por todos los esfuerzos de coordinación y a todo el equipo que está detrás. La verdad, yo creo que estas iniciativas son sumamente importantes, especialmente en estos tiempos de coronavirus, donde todos estamos totalmente pendientes de lo que está pasando en temas de la pandemia y a veces se nos olvida que hay un mundo más allá, ¿verdad? Y volver a enfocarnos en estrategias a más largo plazo, quizás, ¿no? Bueno, es un orgullo participar en esta serie de charlas de México Actúa y de Conversar para Inspirar, y específicamente sobre el nexo agua, energía, alimentos, como palanca para alcanzar el desarrollo sostenible. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es el nexo? ¿Por qué el nexo? ¿Cuál es la importancia, verdad? El nexo, en cierta manera, me imagino que han estado hablando mucho de esto, pero quería quizás volver a las bases, ¿no? Y el nexo se formaliza, en cierta manera, a través de la conferencia del Web Security Nexus el año 2011, donde participan organizaciones como el World Economic Forum, el World Wildlife Fund, el IFPRI de investigación de alimentación, y hay varios factores, ¿verdad?, que actúan conjuntamente para, en cierta manera, justificar o para demandar una solución más en forma urgente. Por una parte está el tema de escasez. Actualmente, o el año que tuve una reunión, 1/7 de la población global, o sea, 1.000 millones de personas, viven bajo situación de inseguridad en alimentación, energía o agua, ¿verdad? Pero además de eso tenemos 2.5 mil millones de personas a nivel global, 26 millones de personas en América Latina, que es un 4%, sin acceso a energía moderna, o sea, acceso a energía segura, energía continua, etc. Al mismo tiempo tenemos el desafío de los gases de efecto invernadero y el cambio climático, que conlleva todo un reto muy importante, y eso se contrapone, ¿verdad?, con estilos de vida cada vez más de alto consumo, y que viene también con un crecimiento poblacional. Se proyecta, por ejemplo, que el consumo de energía va a aumentar 50% al 2035, y el consumo de alimentos va a aumentar 70% al 2050. Entonces se da un poco lo que muestra el gráfico a mano derecha, que es una compleja matriz, una compleja interacción entre estos tres elementos: agua, energía y alimentación. Por ejemplo, tenemos agricultura, que consume 70% del agua en muchas partes y 30% de la energía, si incorporamos todo lo que es irrigación, proceso, transporte, etc. Por otra parte, tenemos sistemas energéticos que cada vez son más sedientos, cada vez necesitan más agua. Entonces, se dan soluciones a veces que están pensadas en silos, donde el Ministerio de Energía piensa en su alcance y no piensa más allá, y lo mismo el Ministerio de Agricultura, y lo mismo quizás la Superintendencia de Aguas. Por eso que se vislumbra esa necesidad de una colaboración multisectorial, de diálogo, de mayor conocimiento, y generar, ¿verdad?, instrumentos multisectoriales para evaluación multiobjetivo. Y esto se simplifica, si pasas a la próxima, simplificamos esta compleja relación con el símbolo de nexo, donde mostramos adentro los tres recursos, ¿verdad?, agua, energía y tierra, que es la base para alimentación, ¿verdad? Y eso se traduce en seguridad, en la seguridad energética, seguridad acuífera y seguridad de agua. Y cada una de estas está interrelacionada con las otras dos de manera inextricable. Entonces, el programa Nexo a nivel global, financiado a través de esta, como resultado de esta conferencia, empieza el 2015 y se financia a partir del 2016. GIZ maneja 3 regiones de las 5 regiones que se están implementando, que son la cuenca del río Níger, que abarca 7 o 9 países,
el Medio Oriente, el Norte de África y América Latina, el cual yo coordino desde la CEPAL en Santiago, Chile. Las otras dos regiones son Asia Central y Sudáfrica, que las manejan organizaciones diferentes. La primera fase de este programa, a todo esto la GIZ es la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, y la fase 1 de este programa acaba de terminar, el 2020, y se enfoca en temas ya de diálogo, de diagnóstico, conceptualización, definición de qué es lo que es el nexo, qué es lo que se quiere lograr, de estudios, capacitación y planificación. Todo esto con una mirada hacia la fase 2, que empieza este año más tarde, en la cual buscamos concretar o bajar estos conceptos ya a proyectos más concretos, a guías metodológicas, a planificación más concreto, y también entrar en el tema de cómo obtener mejores condiciones de financiamiento para proyectos que integran ese enfoque más multisectorial, el enfoque nexo. Pasamos a la próxima diapositiva. Entonces quería aterrizar esto me dieron muy poco tiempo, así que salto directamente al objetivo de desarrollo sostenible. Ahora que tengo más tiempo, vamos a conversar sobre otras cosas. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenibles, claramente los que más se relacionan son los objetivos de agua, de alimentación y de agua limpia y saneamiento. Para empezar, el objetivo de hambre cero, de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora en nutrición y promover la agricultura sostenible. Si apretan el botón, pasamos a ver cómo se relaciona el proyecto Nexo con esto. En cuanto a alimentación, ¿verdad? Buscamos aprovechar el recurso hídrico, ¿verdad? En irrigación, crianza de animales, producción forestal, producción agrícola y también producción pecuaria. Entonces la idea acá, ¿verdad?, es cómo maximizar el aprovechamiento del recurso hídrico para no desperdiciar ese recurso que es tan precioso. Aumento de la productividad, por supuesto, del agua. Entonces también ahí vemos una indicación de indicadores. También empezamos a ver indicadores, cuánto, por ejemplo, agua de metro cúbico de agua por kilo de producción. Entonces buscamos también generar estos indicadores multisectoriales que nos permita tener una idea mejor sobre la optimización de cómo estamos avanzando en la optimización de los recursos. También vemos reutilización del agua en servicios, aguas servidas, perdón, en agricultura y reducción del uso de energía en la plantación, irrigación, cosecha, procesamiento y transporte de agricultura. Pasemos ahora al tema del agua. En agua, si apretas el botón, claro, el objetivo de desarrollo sostenible número 6, buscamos ahí varios objetivos, algunos de los cuales los pongo acá. Concientización sobre derechos de agua, concientización y protección de acuíferos en la planificación, utilización de energía en extracción, desalinización, purificación, transporte y tratamiento de aguas. O sea, optimizar el uso de energías, pero también entenderlo, entender cuánta energía se está utilizando en estos recursos y si efectivamente se puede optimizar. Y finalmente, reducir la contaminación del agua para el uso agrícola. Por ejemplo, nitratos, pesticidas, fósforos, fertilizantes, etc. Entonces, para dar un ejemplo, por ejemplo, uno de los proyectos principales del Nexo es estudiar cómo mejor implementar los sistemas de irrigación solar, los Solar Power Irrigation Systems, que muchas veces, ¿verdad?, si efectivamente es una solución para traer energía limpia, también tiene el peligro, ¿verdad?, de extracción exagerada de acuíferos. Entonces, ¿cómo se logra un balance entre esos dos aspectos? Finalmente, en temas de energía, si puedes ahí avanzar, tenemos algunas de las cosas que buscamos hacer es identificar la utilización de agua en procesos de generación, por ejemplo, en bioenfriamiento, en bioenergía, cuáles son los impactos de bioenergía y cuáles son las ventajas de bioenergía, por ejemplo, en cuanto a rendimiento, residuos, uso, etc. Esto, por ejemplo, es muy relevante para los países que no tienen muchos recursos energéticos, porque en el Caribe, etc., las islas. Y el bioenergía al final es una fuente de energía primaria sumamente relevante que tenemos que entender un poco mejor cómo se da y cómo utilizarla mejor.
¿cuál es el impacto, verdad, de energía en cuanto a laboral, en el aspecto laboral, en transición a energías limpias? La integración del enfoque multipropósito en represas, porque como les decía, represas es uno de los digamos, proyectos más prototípicos que involucran varios sectores, pero muchas veces la construcción de una gran represa puede ir en desmedro de la agricultura local o en desmedro del turismo local. Entonces, ¿cómo generar represas que verdaderamente sean multipropósito e integren los diferentes sectores? Y esa integración no es solamente intersectorial, también es interescalar, porque puedes tener, por ejemplo, empresas energéticas que son tremendamente grandes y poderosas de un punto de vista político, que tienen que sentarse en la mesa también con las comunidades locales que son afectadas o con los microagricultores que son afectados por estos proyectos. Finalmente, relacionado con esto es la concientización sobre el impacto, ¿verdad?, de represas, en cuál es el impacto en toda esta grande cosa, de represas y también de otros proyectos de energía. Pero es importante mencionar que el nexo no solamente se enfoca en estas tres cosas, porque el impacto, como vimos, que el impacto de energía no es solamente energía, sino también en otros sectores, el impacto de estos tres objetivos también impacta a otros. Si pasamos a la próxima slide, vemos que el nexo también afecta a muchos más indicadores. Acá tenemos, ¿verdad?, toda la malla de indicadores de objetivos de desarrollo sostenible. Si vemos primero el tema de mejor gobernanza, si aprietas el botón, vemos algunos de los aspectos que estamos también apuntando con el nexo. Por ejemplo, mejorar las políticas e instrumentos económicos para mitigar escasez, merma y contaminación de recursos. Con eso también fomentar acuerdos comunitarios para regular el uso de recursos naturales y para también mejorar la sinergia con las grandes empresas, por ejemplo, o el gobierno. Generar plataformas para intercambio intersectorial a través de, por ejemplo, foros en línea o plataformas como la de ustedes. Y fomentar análisis y publicar análisis y estudios para mitigar la toma de decisión estratégica. Acá se mezcló, porque la verdad es mitigar la toma de decisión unisectorial. Entonces la idea es fomentar tomas de decisiones multisectoriales, multiobjetivos. Y de esa manera, ¿verdad?, estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible de infraestructura, ¿verdad? El 9, el 10, el 15, el 16 y el 17. No alcanzo a leerlos todos, pero incluye uno de los principales, ¿verdad?, es el tema de fomentar alianzas para agregar los objetivos. También vida terrestre más saludable, número 15, etc. En cuanto a vida sustentable, si avanzamos en eso, vemos que ahí afectamos también a muchos otros objetivos. Por ejemplo, desarrollo económico sustentable, buscamos también fomentar la educación, con educación más de cuáles son los impactos transversales, mejorar la productividad y mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, mayor acceso a agua potable sanitaria, menor gasto en agua, mayor inversión en energía, o sea, en proyectos de energía renovable, menor inversión al final o menor gasto de las familias en agua y también la reducción de enfermedades y promover, por supuesto, la salud de la gente a través de mejores condiciones de agua y de salud, a través de mejor también acceso a energía y de mejor alimentación. Así que si avanzamos, estos son algunos de los aportes del programa Nexo en América Latina. Hasta la fecha, ¿verdad?, hemos llevado a cabo varios estudios. Por ejemplo, ahí tengo todos los que aparecen en caja, son todos algunos de los estudios, o casi todos los estudios que se han publicado. Transversalización del enfoque Nexo en el contexto de bombeo solar para riego, que es con enfoque en Chile. Y ahí, por ejemplo, vemos todas las dificultades que se prestan o los desafíos en cuanto a fiscalización del uso de las napas subterráneas en energía solar, y todos los retos que están relacionados con eso. Después, el nexo entre el agua, la energía y la alimentación en América Latina y el Caribe. Ese es un documento más general sobre planificación, marco normativo, etc. Después, a mano, siguiendo por las cajitas, ¿verdad?, de lineamientos de políticas públicas, un mejor manejo de la interrelación del nexo entre los tres elementos, agua, energía y alimentación.
Después, agua, producción de alimentos y energía, la experiencia del nexo en Chile. Ahí entramos en los estudios particulares de países que se han llevado a cabo en Costa Rica, Perú y Chile, que en la caja siguiente vemos la gestión del agua desde el punto de vista nexo entre el agua, energía y alimentación en Perú, después el estudio nexo en Costa Rica, y finalmente el alineamiento de políticas hídricas con las nacionales y en el desarrollo a través de perspectiva nexo en Perú. Esos son los estudios. También hicimos un ejercicio de planificación identificando potenciales proyectos en la segunda fase, ese es el conocido como el plan de acción. Capacitación regional, hemos hecho foros de capacitación, workshops, talleres. Últimamente hemos hecho muchos diálogos regionales y foros virtuales sobre una variedad de temas muy relevantes. Por ejemplo, en la caja a mano izquierda, el último que hicimos fue sobre marcos normativos y cuál es el marco normativo que debe existir para fomentar una perspectiva nexo a nivel de políticas públicas y a nivel de regulación, siempre enfocado en América Latina y el Caribe. También hemos hecho foros sobre sistema de irrigación solar, sobre represas multipropósito y sobre gestión integrada de cuencas. En la fase 2 estamos proyectando seguir apoyando a proyectos de inversión con un enfoque más subregional. Sobre eso va a hablar mucho más en detalle Lisbeth. También potenciar las plataformas virtuales, también en vista de la realidad con el coronavirus, ¿verdad? Que tenemos que trabajar todos en forma remota. Y seguir y profundizar con casos de estudio e instrumentos de implementación relevantes a la región de América Latina y el Caribe. Con eso pasamos al final. Los dejo, los invito a revisar nuestro sitio web www.waterenergyfood.org y agradezco nuevamente por la invitación a participar en este excelente panel y en esta excelente iniciativa de conversar para inspirar. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a ti, Antonio. Dejo de compartir pantalla para poder escuchar la presentación de Liz y después poder tener un diálogo entre todos. Adelante, Liz. Sí, gracias Lorena, gracias también Marina, hola con todos. Muchas gracias a México Actúa y al ITAM por la invitación a este foro. Voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Lorena? ¿Me escuchan? Se ve perfecto, Lisbeth. Ah, ya, gracias. Sí, bien, entonces el día de hoy yo quiero presentarles acerca de cómo se implementa el nexo en América Latina y el Caribe. Entonces, para dar un poco de contexto, como mencionaba Antonio, la CEPAL con la GIZ ya vienen trabajando hace un par de años en el tema del nexo. Y estamos en una fase de transición, una fase puente hacia la fase 2 que va a estar más enfocada en la implementación ya de acciones más concretas en cuanto al nexo. Así que en esta etapa de transición, uno de los productos que se ha desarrollado es la guía metodológica para el diseño de acciones con enfoque nexo entre agua, energía y alimentación para países de América Latina y el Caribe. Cuando nos referimos a acciones, estamos hablando ya sea de políticas, de planes, de programas y de proyectos. Entonces, esta guía tiene el objetivo de ayudar a los tomadores de decisiones en dos objetivos principales, que son adoptar el enfoque nexo en el diseño de nuevos sistemas de planificación de los sectores agua, energía y alimentación para que puedan adoptar el nexo, y además también para que puedan evaluar en qué medida las acciones que hoy en día se están implementando tienen un enfoque nexo. Entonces, antes de entrar en detalle en lo que es esta guía metodológica, me gustaría simplemente recalcar ciertos aspectos de lo que es el nexo en América Latina y el Caribe.
Entonces nuestra región es muy diversa y de igual manera tiene distintos niveles de desarrollo, distintos sistemas de gobernanza para sus recursos naturales, y de igual manera sucede con las interrelaciones agua, energía y alimentación, que son muy diversas y complejas y van a depender de los distintos territorios que analicemos. Entonces, ya Antonio mencionó algunas de las principales interrelaciones y en los estudios de la fase 1 ya se han identificado cuáles son las principales o las interrelaciones más relevantes en 5 subregiones que tenemos, que son Mesoamérica, el Caribe, los países andinos, el Cono Sur y los países amazónicos. Entonces, por dar un ejemplo, en la zona de Mesoamérica tenemos una alta relevancia del nexo cuando hablamos de modernización de regadíos, por ejemplo, en zonas con un alto estrés hídrico como lo es el corredor seco. Entonces, estas nuevas tecnologías nos van a ayudar a aumentar la producción de alimento en estas zonas, pero también van a demandar, por ejemplo, un mayor uso de agua y de energía. O cuando estamos hablando de la subregión del Caribe también, que ya mencionó Antonio, una de las interrelaciones que toma mayor peso, mayor relevancia, está relacionado con la producción de biocombustibles. Que además de, bueno, producir energía, también va a tener ciertos impactos en la calidad del agua o que puede incluso afectar también la producción de alimentos para la seguridad alimentaria y afectar también los precios. Entonces, todas estas interrelaciones en nuestra región presentan desafíos que cada vez se van incluso incrementando con, por ejemplo, el cambio climático, que va a ir poniendo presiones extra en nuestros recursos naturales. Así que la situación actual en América Latina es que existen ya una serie de acciones que se están implementando, que de alguna manera u otra tienen un enfoque nexo. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, las políticas de fomento al riego, que por su concepción tienen un nexo agua-alimentación, pero que están empezando a hacerse cargo también de la parte de eficiencia energética. Entonces, entre otras acciones que también tienen un enfoque nexo, podemos mencionar las soluciones basadas en la naturaleza, podemos mencionar los multipropósitos, las políticas de gestión integrada de recursos hídricos, pero en su mayoría lo que encontramos es una serie de acciones que muchas veces, como dijo Antonio, están con un enfoque más sectorial. Entonces encontramos cierta descoordinación, hay políticas que contraponen sus objetivos, que duplican esfuerzos y por ende también no hay un uso eficiente de los recursos que estamos invirtiendo en estas acciones. Así que es aquí donde nos damos cuenta que urge una gestión más integrada de los sistemas de agua, energía y alimentación. Entonces, aquí es donde surge el nexo como un catalizador, como entra a dinamizar las acciones que existen hoy en día y potencia las sinergias entre estos 3 sistemas. Y también nos permite hacernos cargo de los impactos que se producen para poder mitigarlos. Y al igual que la Agenda 2030, el nexo tiene la misma lógica de cumplir una serie de objetivos de manera simultánea. Entonces, el nexo tiene que ir de la mano para poder acelerar también el cumplimiento de las agendas nacionales de desarrollo y también los compromisos que han adquirido los países en materia de desarrollo y cambio climático, como aquí entran los ODS, el Acuerdo de París, y bueno, el nexo en general lo que promueve es una mejor gobernanza de los recursos naturales. Y esto como involucrando a los distintos sectores que están involucrados. Entonces, no solamente a nivel intersectorial, sino también a nivel interescalar.
es decir, tanto a niveles nacionales como subnacionales. Entonces, esto nos va a permitir maximizar los beneficios no solamente económicos, sino también sociales y ambientales, teniendo la perspectiva de los diferentes agentes. Y finalmente eso se traduce en acciones más coherentes, relevantes, eficaces y eficientes que permiten una sostenibilidad en el largo plazo. Entonces, bueno, ¿cómo implementamos este enfoque nexo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo hacemos? Aquí es donde nace o surge esta guía metodológica que les mencioné, que es una hoja de ruta que tiene dos objetivos, que es ayudarnos a adoptar el enfoque nexo en nuevos planes integrados, o también evaluar el enfoque nexo en acciones que ya están siendo implementadas, ¿cierto? Entonces, la guía metodológica sigue la lógica de un ciclo de políticas, que es un modelo conceptual ya conocido y se compone de 4 fases. Cada una de estas fases tiene una serie de pasos a seguir y además, la guía se ha desarrollado de manera que en cada una de estas fases nosotros podamos ir evaluando a través de preguntas que nos permiten chequear criterios de relevancia, de coherencia, de eficacia y de eficiencia, el éxito o qué tan bien hemos desarrollado estas fases. Entonces, por un lado, empezamos con una fase de diagnóstico, ¿cierto? Que esta fase nos permite tener una foto muy clara de cuál es el problema, cuáles son las causas de estos problemas desde una perspectiva intersectorial y multiactor. Entonces, en esta fase tenemos que desarrollar, por ejemplo, tenemos que realizar un análisis normativo, un análisis institucional que nos permita comprender cómo se están relacionando los distintos actores y de esta manera poder vislumbrar cuáles son las posibles soluciones a estos problemas. Luego continuamos a una fase de formulación, que es, bueno, una vez que entendemos cuál es el problema, sentémonos todos en la misma mesa, todos los sectores, todos los actores que están involucrados y determinemos y construyamos una visión de hacia dónde queremos ir. Y para esto también poder definir metas y objetivos que sean claros, que sean medibles, y con esto quiero referirme a que si bien tienen que ser objetivos que sean ambiciosos, también tienen que ser realistas. Y una vez que sabemos dónde queremos ir, postular cuáles son las medidas que podamos realizar, cuáles son las alternativas y realizar una evaluación antes de implementarla. Para esto podemos hacer un análisis y una priorización de estas alternativas mediante una serie de metodologías para poder seleccionar una alternativa, pero basados en evidencia. Bueno, una vez que hemos seleccionado cuáles son las mejores alternativas desde un enfoque multisectorial, es decir, que hemos de manera conjunta seleccionado esta mejor alternativa, pasamos a una fase de planificación e implementación que tiene que ver con el desarrollo de un plan de acción, es decir, un documento donde detallamos claramente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer y con qué recursos y cómo lo vamos a coordinar. Y luego pasamos ya a la fase de la puesta en marcha de este plan, ¿cierto? Y finalmente, el ciclo de acciones con enfoque nexo culmina con una fase de monitoreo y evaluación, que es donde a través de indicadores inteligentes, la elaboración de un sistema de monitoreo completo, podemos dar seguimiento a las actividades que dijimos que íbamos a realizar, y también un plan de evaluación,
que nos permita no solamente medir cuáles fueron los resultados y los impactos de las acciones, sino que también nos permita aprender y tener un ciclo continuo de aprendizaje y de mejora también. Entonces, todas estas fases, todos los pasos que incluye cada una de estas fases, están acompañadas, y aquí quiero mencionar dos aspectos muy buenos que tiene esta guía, que es que se presenta un portafolio de metodologías basadas en la ciencia, que son flexibles en cuanto a la disponibilidad de recursos que tenga cada país y que también han sido testeadas en la práctica. Entonces, para esto se utilizaron más de 10 casos de estudio donde se pudo evaluar fase a fase con estas metodologías cómo se implementó el enfoque Nexo, lo que nos permite llevar como a tierra todos estos conceptos y entenderlos de una manera más lúdica. Entonces, esta guía va a continuar, digamos, durante la fase 2 vamos a seguir dando apoyo a los países desde CEPAL, con capacitaciones, acompañamiento para el fortalecimiento normativo e institucional de los países. Y aquí también quiero hacer una invitación a los funcionarios que trabajan en los sectores de agua, energía y alimentación, porque estamos próximos a comenzar una serie de seminarios subregionales donde vamos a poder presentar la guía metodológica junto con lecciones aprendidas y principales desafíos para la adopción de estas acciones en cada una de las subregiones. Así que quedan invitados y aquí les dejo mi contacto para que puedan escribirnos y puedan tener acceso también a todos estos materiales. La guía se va a publicar muy pronto, así que ahí van a poder encontrar detalles de las metodologías y de todo lo que les conté. Perfecto, muchísimas gracias, Liz. Antonio y Liz ya nos dieron un marco muy interesante sobre de dónde surgió el concepto hasta cómo ya es llevado a la práctica. A mí, por supuesto, me interesa mucho tener acceso a ese documento que van a publicar. Vamos a intentar, a ver qué tal. Gemma y su equipo nos mandaron un video, ya que como les comenté no pudo estar presente con nosotros hoy, pero vamos a intentarlo. Si no se ve bien, lo paramos, pero déjenme intentar, a ver si lo podemos proyectar. Vamos a ver. Hola a todos, muy buenos días. ¿Se escucha? No podré estar en tiempo real con ustedes. Mando este video porque me interesa. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Lamento no poder estar en tiempo real con ustedes. Mando este video porque me interesa mucho participar en este panel tan importante sobre el nexo del agua. Lo que podemos hacer es, voy a dejar que se descargue un poco el video en lo que seguimos nosotros conversando y si me permiten lo podemos proyectar, sino como una manera de despedir el panel. Entonces, ya veo que hay algunas de sus preguntas aquí, pero me gustaría empezar, se pueden dividir las preguntas como ustedes quieran entre Antonio y Lisbeth. La primera pregunta es, dado el escenario que estamos viendo ahorita del coronavirus, bueno, hay estudios en donde se menciona que el comercio internacional, sobre todo de alimentos, continúa, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes ven algún tipo de repercusión
en la manera en la que están estudiando el nexo? ¿Ven que eso va a cambiar el paradigma? ¿Vamos a tener que pensar, replantearnos cómo estudiamos el nexo, dado la coyuntura actual? ¿O creen que, bueno, quisiera escuchar su opinión, si creen que tenemos que cambiar la manera en la que tenemos que estudiar el nexo, dada la coyuntura actual, o cuáles son sus puntos de vista? Entonces, me encantaría escucharlos a los dos. Si quieren puedo empezar yo. Bueno, aquí yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta de, primero, lo importante que son estos tres sectores. Son sectores que no pararon nunca, que son vitales, digamos, para toda la población. Entonces, si bien existe, yo creo que los principales desafíos que enfrenta cada una de las zonas en América Latina y el Caribe son esta agricultura de exportación que cada vez va aumentando cada vez más. Y esto podría tener ciertos impactos en la seguridad alimentaria de las distintas localidades. Son factores que se tienen que considerar, por supuesto, pero también hay un punto que yo creo que tiene que evaluarse, y es cómo también esta agricultura en América Latina también aporta a la seguridad alimentaria a nivel global. Así que por supuesto que tenemos que replantear todos los modelos actuales, tenemos que ir pensando también en esta recuperación verde de la que se habla hoy en día, y el nexo, al evaluar las distintas dinámicas, que son dinámicas muy complejas, aportan muchísimo. Así que, digamos, creo que más que nunca el nexo va a aportar en cuanto al desarrollo sostenible en los distintos países, y también, digamos, pensando en el largo plazo. Quisiera, perdón Antonio, dar la bienvenida. Gema, ¿estás ahí? ¿Gema? Hola Lorena, sí estoy aquí. Aquí estoy, por fin. Por fin, bueno, discúlpenme. Muchas gracias por estar aquí. Nada más, no me permite poner el video. A mí tampoco, pero tengo tu presentación. Entonces, ¿quieres que yo le vaya moviendo a tu presentación? Sí, claro, por supuesto, claro. Okay, con mucho gusto. Entonces, si nos permiten, vamos a escuchar la participación de Gema. Estamos muy contentos de tenerte, Gema. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Bienvenida, Gema, a nombre del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Qué gusto que nos hayas acompañado finalmente. Ay, sí, finalmente pude. De verdad, mil disculpas con tanta complicación, pero de hecho me acabo de hacer la prueba de COVID ahorita porque no le he pasado nada bien. Entonces esperemos que sea negativa. Y pues te dan cita, ¿no? Te dan cita y me la dieron a las 10:50 y aquí estaba muy cerca. Entonces, aquí estamos de vuelta y alcanzamos a estar con ustedes, ¿no? Agradecemos doblemente entonces tu presencia, Gema. Adelante. Gracias. Adelante, Gema. Gracias. Pues nuevamente muchas gracias al ITAM, al Proyecto de México Actúa, por la invitación. La verdad es que, como ustedes saben, esta hoja de ruta es más vigente que nunca. La Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible son más vigentes que nunca, son más necesarios que nunca. Y bueno, pues en un video que les había mandado justo pensando que no iba a alcanzar, hacía mucho énfasis de que al interior de gobierno está siendo muy difícil, por supuesto, que permee esta hoja de ruta en los grandes, en los macroproyectos, pero estamos incidiendo en otras acciones que van a tener resultados ya en el mediano plazo. Y por eso quiero presentárselas aquí, porque a veces eso no es noticia, pero créanme que son los fierros para una gobernanza, sobre todo local, que es donde estamos aplicando la Agenda 2030 y, por supuesto, estos objetivos, los nexos de la seguridad alimentaria, de lo que viene siendo la energía y el agua, ¿no? Y su transversalidad.
Entonces, bueno, pues para empezar, pues yo quisiera principalmente agradecerles nuevamente por todo su, perdón, por todo su apoyo a la maestra Lorena Macías Navarro, directora general y cofundadora de México Actúa, a Lisbeth Naranjo, consultora de CEPAL Chile, y Antonio Levi, asesor de la cooperación alemana y coordinador regional de Latinoamérica en Nexus. Voy a hacer una breve introducción y luego ya entrar en materia de la presentación, ¿no? En México ustedes saben que enfrentamos grandes desafíos, la población va en aumento y existe un auge de la urbanización. Además, derivado de la pandemia, tendremos retos aún mayores, por lo que es urgente replantearnos y redefinir estrategias en torno al nexo. Las cifras ya las hemos escuchado, ¿no? Lástima si me perdí la conversación de los panelistas. Después, por supuesto, me encantaría escuchar la grabación del panel, pero bueno, estoy segura que mencionaron que la CEPAL pronostica una caída de menos 9% en la actividad económica mexicana. Acabamos de conocer antier, en este trimestre, una caída de 18%, casi 19%. Y bueno, pues en el primer trimestre del año, el 35.7% de la población total se encuentra en situación de pobreza laboral. Y como sabemos, las zonas rurales, pues aquí son desafortunadamente las perdedoras, las más vulnerables ante todo lo que estamos pasando. Esta hoja de ruta nos habla de las 3 dimensiones del desarrollo que ustedes conocen, que es la económica, la social y la ambiental. Y por supuesto el objetivo 6 de agua y saneamiento. El agua representa un elemento sumamente claro. El tema aquí es cómo es tan transversal este elemento a los ODS, prácticamente a más de 11 objetivos le pega y a más del 30% de las metas de la Agenda 2030. Para abonar a esta creación de evidencia nacional sobre la relación entre el cambio climático y el desarrollo sostenible, la Oficina de la Presidencia y la Cooperación Alemana hicimos un estudio que los invitamos a consultar, que es Haciendo Cuentas, cuantificando los co-beneficios de la acción climática para el desarrollo sostenible en México, que representa un primer paso esencial para romper los hilos sectoriales, pues cuantifica una selección de co-beneficios sociales, económicos y ambientales. Nos da la perspectiva sistémica e integral urgente para cualquier política pública, presupuesto, diseño de presupuesto y de programas. Si quieren, ya pasemos a las presentaciones, a la siguiente presentación. Aquí ustedes lo han de conocer, se ve un poco borroso, pero sí estamos trabajando mucho al interior en la gobernanza de estos 4 objetivos: de vida submarina, ecosistemas terrestres, agua y saneamiento y acción por el clima, como una base de, ahora sí que esta es la nueva pirámide, no la de Maslow, sino esta es la pirámide en la que nos necesitamos enfocar para la salud ambiental y la seguridad alimenticia, en este caso, para aquí al 2030. La siguiente, por favor. Este es un mapita que hizo una compañía internacional, PricewaterhouseCoopers, pero nosotros estamos actualizándolo, de qué manera le pegan los objetivos y las metas a otros objetivos, entendido esto como un sistema, ¿no? La Agenda 2030 como un sistema, como un enfoque totalmente integral de cuáles serían los ODS aceleradores para avanzar en la Agenda 2030 del país. De hecho, este año, a finales de noviembre, estaremos entregando la información, un documento muy robusto que estamos trabajando ahorita sobre el costo de los objetivos del desarrollo sostenible en México ante el COVID-19. O sea, hacia dónde tenemos realmente que destinar principalmente nuestros recursos para avanzar hacia el bienestar, y esto saldrá en noviembre. La siguiente, por favor. El enfoque de cobeneficios que les decía hace un momento, nomás hago énfasis aquí, es justo ese documento que les mencionaba, es identificar oportunidades para acelerar la implementación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, orientar la toma de decisiones y evitar la duplicidad de esfuerzos,
que hemos nosotros detectado que sucede mucho en los 3 niveles de gobierno y en la administración pública federal. Perdón, reduce los costos por lo tanto de implementación, y les voy a dar algunos ejemplos. La acción climática tiene el potencial de promover sustantivamente el desarrollo en nuestro país. Algunos ejemplos en torno al nexo del agua, energía y alimentos son la expansión de la generación de energía de fuentes limpias. Hay que decirlo, nosotros lo estamos impulsando, créanmelo, al interior, pero todavía pues luchamos contra muchas ideologías y visiones que pues no nos ayudan quizás a avanzar en una agenda más vanguardista y urgente para el país, ¿no? Que este tema de energías limpias generaría casi 120,000 empleos en el sector, aumentaría el 38% como resultado de la implementación de las metas nacionalmente determinadas. Estas generan el 43%, por lo tanto, de electricidad con fuentes limpias, nos dicen para el 2030. Entonces, alcanzar la eficiencia energética industrial puede y tiene el potencial de crear más de 9,000 empleos directos en México. Y esto, por lo tanto, sí es algo que todos sabemos, está la evidencia, y mucho también lo estamos trabajando de manera local con muchos estados. Por eso tenemos la iniciativa Luz para Todos, Alianza 7.1, que es la meta de resolver el tema de pobreza energética, que tiene como objetivo erradicar esta pobreza energética en el país para ir avanzando hacia acceder a energías a 200,000 familias que no tienen luz, en los lugares más alejados a los que no llega la CFE. Este proyecto es un claro ejemplo de que hay una transversalidad de la energía para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el trabajo directamente también con muchas comunidades y productores agrícolas. El objetivo es precisamente asegurar un servicio de electricidad sostenible para las comunidades inviables de electrificar por métodos convencionales, como les decía, pero también que esto les sirva para la generación de su producción de alimentos. La siguiente, por favor. Ok, la siguiente, creo que me adelanto un poco a las diapositivas por correr un poco. La siguiente, toda esta es información que les acabo de comentar sobre el proyecto, el documento de cobeneficios y de la Alianza 7.1, que es Luz para Todos. La siguiente, por favor. Ok. Esto también tiene que ver con Alianza 7.1. Hay empresas del sector energético que están muy conscientes de esta necesidad. Hay comunidades sin electricidad. Hay empresas de electrificación rural y nosotros como gobierno federal trabajamos con los municipios, las localidades y los estados para avanzar en la parte de los trámites y de la cooperación subnacional. La siguiente, por favor. Las estrategias y mecanismos para dar seguimiento a la Agenda 2030. Si quieren, le damos a la siguiente, si están tan amables. Hay una estrategia nacional y ahí explica hacia dónde tendríamos que ir como país. Este es un documento único en su tipo a nivel nacional, porque aquí este documento fue una consulta que se hizo con muchísimas personas en 2018 a finales. Nosotros tomamos el documento, lo revisamos, lo adaptamos a las prioridades de este gobierno, pero consultamos nuevamente con sociedad civil, academia, sector privado y los 3 niveles de gobierno, una muestra de municipios, de estados y de administración pública federal. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es este documento como tal, es una guía que están usando muchos estados. El resultado de esto es que al día de hoy 24 estados del país ya tienen sus planes estatales de desarrollo con enfoque de Agenda 2030. Y para nosotros esto es muy relevante porque los han ido adaptando a la situación del COVID. También han trabajado sus presupuestos con enfoque de los ODS, priorizando a una economía incluyente y sostenible, dando incentivos especialmente a los proyectos que sí miden sus ESGs y además también con perspectiva de género y protección de la biodiversidad. La siguiente, por favor. Estos son
Hay 6 ejes de trabajo que se presentaron en la estrategia nacional, y estos 6 ejes de trabajo tienen que ver con incrementar la inversión sostenible. Este año entregamos una herramienta para la articulación de proyectos y fuentes de financiamiento públicas y privadas. Un diseño de programas sectoriales, como les dije, el 60%, bueno, les comenté del tema subnacional, pero no de la APF. Los programas sectoriales, el 60% están alineados. Y es la primera vez que nosotros también institucionalizamos, le damos más formalidad a la participación de la Administración Pública Federal con comités de implementación federal, que son los COMIFETs. Estos COMIFETs nosotros los instalamos para que la APF, cada dependencia federal, quiero decir, pueda dar seguimiento en temas de planeación, operación y presupuestos. Cuando hablo del 60% de los programas sectoriales, pues hay algunas dependencias que ustedes ubican, me imagino perfectamente, que no están alineadas a los ODS. Entonces, pero el 60% sí, por darles algunos ejemplos: Sectur, SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Territorial, la Secretaría de Agricultura, CONSADER. Tenemos un proyecto muy relevante que tiene que ver con conservación y producción para la protección de la biodiversidad. Es la primera vez en el país que una dependencia que no sea medio ambiente recibe fondos del Global Environmental Fund. Entonces, para nosotros es muy importante la transversalización ambiental en las dependencias federales, y la Secretaría de Cultura sin duda es muy importante porque consumen más del 75% del agua, y pues también el tipo de producción agrícola pues totalmente tiene que ser con un enfoque de conservación y de protección de la biodiversidad. El tercer eje es el seguimiento a los consejos estatales. Les decía hace rato 24 estados porque ayer me actualizaron. Hace un mes teníamos 21 estados, pero ayer 24 estados ya han incorporado a la Agenda 2030 a los planes estatales de desarrollo, y de esos más de un 50% ya tienen también en sus leyes de planeación a la Agenda 2030. El acompañamiento a las legislaturas para la creación de leyes sostenibles. Hay una comisión especial para el seguimiento a la Agenda 2030 que acompañamos nosotros en el Senado, y que se instaló este año. Y hay un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados, presidido por la mesa directiva, que también se instaló en febrero de este año. Tenemos foros multisectoriales para estar posicionando los contenidos, los actores clave. Capacitamos a funcionarios públicos con un enfoque de pensamiento sistémico y de sostenibilidad, y le estamos apostando totalmente, como les dije, a la formación y a la ejecución subnacional. Tenemos un Consejo Nacional que sesionó el año pasado, va a sesionar este año en noviembre. Debería haber sesionado antes, pero por el COVID lo hemos retrasado. Y ahí vamos a presentar las metas nacionales prioritarias y los indicadores nacionales que nos hacen falta por construir. Creo que es un gran avance saber cuáles son esas metas nacionales prioritarias y cómo las vamos a medir para atender sobre todo la situación que nos ha presentado la pandemia. La siguiente, por favor. Hay aquí varios proyectos. Me voy a enfocar. Ya les comenté el de reducción del subsidio de la tarifa 9, la agrícola, que está vinculado con la Alianza 7.1, ¿no? Que tiene que ver generar energía solar a comunidades y a productores agrícolas para que ellos mismos bombeen el agua y ellos mismos realmente tengan su sostenibilidad. Esto para nosotros es muy, muy importante para escalarlo. Ahorita lo traemos en 6 estados, el piloto, para que se replique a nivel nacional en menos de 2 años. Los laboratorios Agenda 2030 son laboratorios que estamos justo empujando con la academia, con las universidades,
a través de la red de soluciones al desarrollo sostenible, y que se les diesen, en donde ahorita participan 55 universidades, entiendo el ITAM forma parte, y también estamos trabajando que esto se acelere junto con la NUYES. Estos laboratorios que tienen que ver que todas las propuestas, los proyectos y la currícula empiece a basarse en la alineación de los ODS y sus metas. Tenemos para este septiembre, sacamos el primer libro de texto gratuito con enfoque de Agenda 2030 en jóvenes de sexto de primaria, y creo estamos apostándole muchísimo con la Secretaría de Educación a que la currícula tenga totalmente la visión del triple impacto, ¿no? Del impacto en la economía, en lo social y en lo ambiental. La siguiente, por favor. Creo que ya terminamos con eso. Hay un link de todos estos proyectos que ustedes pueden buscar en la página del gobierno, que es resumen de proyectos 2020. Y créanme que lo más importante para nosotros, les repito, es el trabajo con los estados y con los municipios. Hemos visto muchos avances, especialmente estados como Yucatán, Oaxaca, Jalisco. Va avanzando poco a poco. Tabasco tiene muchas complicaciones ahorita también con las inundaciones. Por supuesto, el norte también la está pasando muy mal, pero están muy conscientes de que le tienen que invertir mucho más a los objetivos ambientales para garantizar el presente y el futuro de las siguientes generaciones. Pues lo traté de resumir lo más que pude. Qué bueno que alcancé y estoy aquí pendiente para cualquier pregunta que se tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Quiero aquí aquí está. Bueno, primero te agradezco muchísimo tu generosidad en darnos tu tiempo. Te deseo que todo salga muy bien, te deseamos mucha salud a ti y a tu familia y te mando un abrazo. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Te felicito por el trabajo que hacen tú y tu equipo desde la Presidencia de la República. Y bueno, para terminar el panel me gustaría decirles a los panelistas que nos den sus pensamientos finales. Todos aquí reunidos sabemos que es importante ver un enfoque integral, territorial y pensar de manera sistémica. Entonces ya entendimos en qué vamos, ¿no? Cuál es la fase 1, como nos presentaron Antonio y Luis Liz, pero para movernos a la fase 2 y realmente irnos o continuar caminando hacia el desarrollo sostenible, ¿cuáles serían sus sugerencias? Entonces, si les parece bien, podemos empezar contigo, Gemma. Dado lo que nos presentaste, ¿no? De la importancia de tener este enfoque integral y de pensar de manera sistémica, ¿cómo ves que pueda seguir implementando la Agenda 2030 en México y encaminarnos hacia el desarrollo sostenible? ¿Pudieras tal vez en 1 minuto o 2 darnos tus conclusiones? Claro, Lorena. Mira, nosotros estamos junto con la CONAGO, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, a través de la Comisión de la Agenda 2030 que preside el gobernador de Colima, el gobernador Peralta. Estamos dando seguimiento a todos los estados. Estamos por lanzar una iniciativa que es la Alianza para no dejar a nadie atrás, que involucra 4 elementos muy concretos de aceleración. El primero es darle prioridad al objetivo 5 de igualdad de género en toda la política pública, perspectiva de género, y priorizar también en presupuestos el apoyo a la mujer y a las niñas y niños, porque si no lo hacemos ahora, no hay futuro para nuestro país. Esto es muy, muy delicado. Si se repite la violencia sistémica en los hogares, pues vamos a generar, pues se siembran muchos delincuentes, muchos sicarios, aumenta la violencia. Es un tema muy importante que tenemos que atender y es una contribución también en la economía para el país, ¿no? Atender a la igualdad de género. El segundo punto tiene que ver con el tema de la economía incluyente y sostenible, la creación de incentivos a proyectos cuyo producto y o servicio resuelvan una necesidad y generen movilidad social e impacto en la ciudadanía. El tercer punto tiene que ver con la protección de la biodiversidad.
mecanismos de articulación, financiamientos más viables como el pago por resultados, que eso es un modelo que estamos implementando en Nuevo León, pero para la protección de la biodiversidad, esto es lo que estamos ahorita aplicando y que queremos motivar a los estados a hacer el mismo modelo, porque además es muy pragmático, muy sencillo. Y el cuarto punto tiene que ver con la educación, la digitalización, principalmente para tener acceso a la información y a la educación a distancia. Todo lo que le podamos apostar a la tecnología hoy en día es totalmente transversal a los ODS y le pega a todos los objetivos y prácticamente a todas las metas. Entonces, esos serían como los 4 puntos que nosotros que nos estamos enfocando actualmente y que en realidad engloban muchos otros de los objetivos de la agenda, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Gemma. Continuamos con Antonio. Ahí estamos. Muchas gracias, Lorena. Yo creo que el desafío, hay varios desafíos acá, ¿no? Pero uno, si vemos las condiciones que se están dando, ¿verdad? Hay varias condiciones que están confluyendo como resultado del coronavirus. Por una parte tenemos el impacto que va a tener sobre el tema del empleo, la economía. Va a haber una migración enorme que ya se está dando en muchos de nuestros países, ¿verdad? Estamos hablando de millones de personas. Aumenta muchísimo las demandas de la capacidad en el sector de salud. Reduce la movilidad ya está muy reducida, especialmente en términos internacionales, y también, pero también cambia el enfoque de los donantes, especialmente de Europa, de Unión Europea, etcétera. Quizás va a cambiar y se va a desplazar un poco de lo que es desarrollo sostenible a responder a las necesidades inmediatas del coronavirus. Y todo esto confluye en un escenario, una coyuntura que no va a ser fácil. Por una parte, como resultado va a aumentar mucho el rol del Estado, el rol de las organizaciones internacionales. Y eso yo creo que es una oportunidad muy importante para potenciar justamente lo que estamos hablando de intersectorialidad, interescalabilidad, y ahí entra el nexo muy fuerte, ¿verdad? Va a aumentar, probablemente van a aumentar los subsidios, el rol de las organizaciones también con los gobiernos, y también el rol de la digitalización, como mencionó Gemma. Como estamos viendo ahora, la digitalización toma una dimensión totalmente nueva y lo podemos ver ahora que estamos todos trabajando con Zoom, que hace un año atrás nadie lo conocía, prácticamente. Pero es un desafío porque la colaboración quizás no estamos olvidando toda la urgencia que representa el cambio climático y el desarrollo sostenible para atender a las necesidades que son absolutamente válidas, ¿no? Las necesidades inmediatas de responder a esta urgencia del coronavirus. Así que ciertamente va a cambiar, ciertamente es un desafío, pero también tiene ese aspecto que hay que aprovechar esto porque esto va a fomentar mucho la cooperación entre países y ahí es donde tiene que entrar muy fuerte el tema de Nexus y el tema de desarrollo sostenible para fomentar el desarrollo sostenible. Esas son algunas de las ideas que, como yo lo veo a futuro. Muchísimas gracias, Antonio. Y de acuerdo contigo, hay que pues, aprovechar estas oportunidades y seguir colaborando, pues como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Ustedes en Chile, nosotros en México, nosotros sociedad civil, ustedes organismo multilateral, con la presencia de Gemma Gobierno. Entonces, hay que seguir fomentando este tipo de iniciativas. Liz, adelante con tus conclusiones. Sí, gracias, Lorena. Bueno, aquí entre los principales puntos que yo creo que tenemos que considerar para la fase como más de implementación, yo creo que primero tiene que ver con la predisposición política y me dio mucho gusto escuchar la presentación de Gemma, todos los proyectos que están realizando y claro, eso es lo que necesitamos y es la primera barrera que tenemos que superar si queremos implementar en formas más integrales.
El segundo punto es que necesitamos cambios estructurales, necesitamos también mejorar los mecanismos actuales de cooperación y de nuevo esto va conectado con el primer punto, necesitamos la voluntad política de los tomadores de decisiones, los que toman decisiones. Y también considerar que para esta etapa de recuperación luego del post-pandemia van a cambiar, digamos, es nuestra oportunidad para una recuperación verde, para cambiar la manera en cómo veníamos trabajando las cosas y hay que considerar que las fuentes de financiamiento también van a estar orientadas a enfoques integrados. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad de adaptarnos, de cambiar y creo que es el momento preciso para hacerlo. Y el último punto y que no tenemos que olvidarnos es la importancia de que, como decía Gema, integrar a todos los actores de la interescalarmente y preocuparnos de los gobiernos más locales, digamos, a nivel local podemos entender mejor los problemas que hay y de ahí van a salir muchas de las soluciones que podemos implementar. Entonces podemos aprender mucho de ellos y necesitamos integrarlos a este proceso porque finalmente ellos son los que van a poner en marcha cualquier plan o cualquier acción que queramos implementar en un futuro. Así que eso sería. Muchas gracias, Lizzy. La parte de cómo aterrizar, ¿no? La teoría en la práctica, pues necesariamente va a tener que funcionar de esa manera y con todos cooperando. Entonces, yo les agradezco muchísimo su presencia. Aquí les dejo, bueno, nuestro contacto. Con mucho gusto nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Como les comenté, esta sesión será grabada, la pueden buscar en el canal de YouTube del ITAM o en nuestras redes sociales. Yo agradezco muchísimo de nuevo su presencia. Gema, te deseamos lo mejor. Antonio y Liz, que estén muy bien. Un abrazo hasta allí. Muchas gracias. Marina, cedo la palabra. Adelante. Gracias a los participantes y a los que se conectaron. Que tengan un muy buen día. Gracias, Marina. Igualmente, gracias. Bueno, pues además de agradecer este panel, agradezco a México Actúa estos 3 meses de esfuerzo sostenido en el que hemos tenido pues toda una reflexión acerca de estos tres elementos que ahora vimos cómo se reúnen y cómo se vinculan, el agua, la energía y los alimentos. Muchas gracias, Lisbeth, Antonio, Gema, deseamos tu recuperación. Y pues bueno, pronto tendrán algunas noticias de nosotros. Al registrarse tenemos sus correos electrónicos y bueno, todavía nos mantendremos en contacto más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros y que tengan excelente fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Todos. Chao, chao. Chao, chao.